Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, afecta a millones de personas, pero que por demasiado tiempo ha vivido como en las sombras, en la incomprensión. ¿La fibromialgia? Y para iluminar esas sombras, contamos con un material muy potente. Es un artículo del blog Fibromialgia y Transformación y también un libro electrónico de la misma autora, María Victoria Ramos, que se llama Fibromialgia, Manejo en Casa. Lo interesante es que ella no es solo una teórica. Claro. Es una paciente con más de 30 años de experiencia, y eso pues le da una perspectiva única. El objetivo que tenemos hoy es bastante claro, ¿no? Vamos a desmantelar de una vez el mito del dolor invisible. Con la información de estas fuentes vamos a explorar las pruebas científicas que demuestran que la fibromialgia no es algo que está en la cabeza. Exacto. Sino una patología neurológica con daños físicos que se pueden medir y documentar. Y a partir de ahí, de esa base científica, vamos a analizar un enfoque que propone un cambio radical. Pasar de ser un espectador pasivo del propio dolor a, convertirse en el protagonista del bienestar. Todo basado en la neurociencia. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar esto. Durante décadas, la conversación era que si una persona con fibromialgia iba al médico, los análisis de sangre salían normales. Y la conclusión era... Que no hay nada. Claro, que no hay nada, que el problema no debe ser tan grave. Exactamente. Y ese fue el gran callejón sin salida. Se estaba buscando en el lugar equivocado. La revolución científica de los últimos años, que se detalla muy bien en estas fuentes, fue cambiar el foco de la reumatología y la sangre al sistema nervioso central. Ajá. Y ahí sí que encontraron cosas. Se está consolidando cada vez más la idea de que la fibromialgia es, fundamentalmente, una enfermedad neurológica. Y es que eso lo cambia todo, porque ya no estamos hablando de una percepción alterada del dolor. Una frase que siempre me sonó un poco... Condescendiente, sí. Sí, como si la persona estuviera exagerando. Totalmente. Decir percepción alterada sugiere que el estímulo es normal, pero la interpretación es errónea. Lo que la ciencia está mostrando es que el sistema de procesamiento en sí mismo, o sea, el hardware, está dañado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El artículo de María Victoria cita estudios que son, francamente impactantes. El primero habla de la atrofia de la materia gris. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Bueno, imagina que el cerebro es un ordenador. La materia gris son los procesadores, las áreas que piensan, que sienten, que controlan. Investigaciones publicadas en The Journal of Neuroscience usaron resonancias magnéticas para comparar cerebros. Ok. Y encontraron una disminución medible de materia gris en áreas clave, como la corteza prefrontal, que nos ayuda a regular emociones, dolor, y el hipocampo, que es crucial para la memoria. Espera un momento. O sea, no es que se sientan con niebla mental o cansancio. No. Es que hay un desgaste físico, una pérdida real de tejido cerebral. Exactamente. Y el dato que la fuente destaca es demoledor, de verdad. Esta pérdida equivale a un envejecimiento prematuro del cerebro de entre 9 y 10 años. ¡Wow! Es un envejecimiento acelerado y justo en las zonas que deberían ayudar a gestionar el dolor. Eso es fuertísimo. Pensar en eso cambia por completo cómo un médico o un familiar debería escuchar a un paciente. No es una queja, es la descripción de un proceso degenerativo. Pero, ¿qué causa este desgaste? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas, la neuroinflamación. Por mucho tiempo fue una teoría, pero un estudio del Hospital General de Massachusetts y Harvard, usando tecnología PET, logró visualizarla. Vieron que las células inmunitarias del cerebro, La microglía, ¿no? la microglía, exacto, estaban hiperactivas en los pacientes con fibromialgia. La microglía son como los guardias de seguridad del cerebro. Es una analogía perfecta. Son los guardias y el equipo de limpieza. En un cerebro sano se activan, limpian el desorden de una lesión y se vuelven a dormir. En la fibromialgia es como si esos guardias entraran en pánico. Ven amenazas por todas partes, así que están en alerta máxima, liberando sustancias inflamatorias. Es como tener un incendio químico de bajo grado, pero constante, dentro del cerebro. Y me imagino que ese incendio constante es lo que perpetúa la hipersensibilidad al dolor. Es como si el control de volumen estuviera atascado en el máximo. Precisamente. Y también contribuye a la atrofia de la materia gris que mencionamos.
Es un círculo vicioso. Y es importante decir, como lo hacen las fuentes, que la investigación todavía debate si la neuroinflamación es la causa o la consecuencia, pero lo que es indiscutible es que está ahí, y es un factor clave. Entiendo el daño cerebral, la neuroinflamación, pero muchos pacientes hablan de dolores muy específicos en la piel, ardor, pinchazos, una sensación como de quemadura. ¿Cómo encaja eso con un problema que parece estar centrado en el cerebro? Esa es una pregunta clave porque por mucho tiempo fue la contradicción que llevaba a muchos a decir todo está en tu cabeza. Pero aquí es donde la investigación periférica se vuelve crucial. El artículo cita estudios, publicados en la revista Pain, que mediante biopsias de piel demostraron algo. ¿Biopsias de piel? Sí, biopsias de piel. Demostraron algo que antes solo se sospechaba. Cerca del 40% de los pacientes tienen lo que se llama una neuropatía de fibra pequeña. ¿Y eso qué es? Es un daño en el cablerado, digamos. Las fibras nerviosas pequeñas son las terminaciones más finas de la piel, las que detectan temperatura y dolor. En estos pacientes se ve una reducción real, medible, en la densidad de estas fibras. Es como si el cableado que conecta el cuerpo con el cerebro estuviera desgastado, deshilachado. Entonces, cuando un paciente dice, siento que me quema la piel o tengo hormigueos constantes, no es una sensación que se imagina. Es una señal real de un daño físico en sus nervios que se puede ver en un microscopio. Lo cambia todo. Es que esto lo cambia todo, Absolutamente. porque valida la experiencia del paciente con evidencia objetiva. Y si conectamos todas las piezas, el panorama es aún más claro. Este estado de alerta constante del sistema nervioso pone al sistema nervioso autónomo, el que regula el ritmo cardíaco, la digestión, lo pone en un estrés crónico. Y esto, a nivel celular, lleva a lo que se conoce como disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales de energía de las células, ¿verdad? Exacto, las pequeñas baterías que nos alimentan. La disfunción mitocondrial significa que esas baterías ya no pueden cargarse bien. Las células literalmente se quedan sin energía. Y esto explica de forma biológica esa fatiga profunda, aplastante. Claro. No es el cansancio de un día largo. Es un apagón energético a nivel celular que no se soluciona durmiendo un fin de semana. Es increíble que con toda esta evidencia que se sigue acumulando, todavía exista tanta desinformación, incluso en el ámbito médico. La urgencia de que el personal de salud se actualice es enorme. Es fundamental. Y también es crucial que los pacientes tengan acceso a esta información. Como dice el artículo, pasar de decirle a tu médico, me duele mucho, a poder decir, la evidencia científica sugiere que puedo tener neuroinflamación y una neuropatía de fibra pequeña, podemos explorar esa vía. Te empodera. Empodera al paciente y cambia la naturaleza de la conversación. De acuerdo, la ciencia es abrumadora y hasta un poco desoladora, ¿no? Pero para la persona que vive con esto día a día, ¿de qué sirve saber que su materia gris se está atrofiando si no hay un camino a seguir? ¿Qué se hace con esta información? Y esa es exactamente la pregunta que se hizo la autora de Las Fuentes, María Victoria Ramos. Su historia, que ella narra en su primer libro, es la personificación de este problema. Ella no es una teórica que estudia la enfermedad desde un laboratorio. Claro, es su propia vida. Es una mujer que ha vivido con fibromialgia por más de 30 años. ¿Y cómo fue su proceso? Pues fue el viaje que lamentablemente recorren muchos. Años sin un diagnóstico claro, frustración, tratamientos que no funcionaban, una dependencia a una silla de ruedas y una crisis personal tan profunda que la llevó a un punto de quiebre. Que no podía esperar una cura externa. Tenía que convertirse en una investigadora activa de su propia condición. Se convirtió en la protagonista de su historia, como decías al principio. Exactamente. Se puso a devorar investigaciones sobre neurociencia, nutrición, psicología del dolor y a experimentar con ella misma. Se dio cuenta de que si el sistema nervioso había aprendido a estar en un estado de dolor y alerta constante, quizás también podría desaprenderlo. O al menos modular esa respuesta, ¿no? Justo. Y ahí es donde entra el concepto de neuroplasticidad. Que es un concepto fascinante. Totalmente. La neuroplasticidad es esta capacidad increíble que tiene el cerebro de reorganizarse, de crear y fortalecer nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Es algo que han popularizado figuras como Joe Dispenza. La analogía que a mí me gusta usar es la de los caminos en un bosque. A ver. Imagina que el dolor crónico es un camino muy transitado en el cerebro.
Las señales del dolor lo recorren tan a menudo por tantos años que se convierte en una autopista de 8 carriles. La señal viaja rápido y sin esfuerzo. Claro. Lo que propone la neuroplasticidad es que podemos empezar a construir nuevos caminos. Al principio son senderos pequeños, difíciles de transitar, quizás con meditación, ejercicios suaves, enfocando el pensamiento, pero con la práctica constante, día a día, esos senderos se van ensanchando. Se convierten en carreteras. Exacto. Y la vieja autopista del dolor empieza a usarse menos. No es que desaparezca de la noche a la mañana, pero deja de ser la única ruta disponible. Entendido. Es un reentrenamiento activo del cerebro. Y supongo que el sistema fibromialgia manejo en casa es el mapa que ella creó para construir esos nuevos caminos. Precisamente, no se presenta como una cura mágica, sino como una hoja de ruta, un sistema integral para que el paciente aplique estos principios en su vida diaria. Es un enfoque holístico que combina medicina convencional con prácticas naturales y, muy importante, el cuidado del amor propio. ¿Qué tipo de herramientas prácticas ofrece? ¿Cómo se ve esto en el día a día de alguien que apenas tiene energía para levantarse de la cama? Esa es una pregunta muy realista. Y el sistema lo aborda. El ebook, por ejemplo, no es solo teoría, entra en detalles muy concretos. La higiene del sueño, que es fundamental, la hidratación, una alimentación diseñada para ser antiinflamatoria. Y ejercicios, me imagino. Sí, pero rutinas de ejercicio de muy bajo impacto, pensadas para un cuerpo con dolor, no para un atleta. Me llama mucho la atención el enfoque en la gestión de crisis, porque uno de los aspectos más terribles de las enfermedades crónicas es la imprevisibilidad, el miedo a que un brote te arruine un plan. Y el sistema aborda eso de frente. Enseña a reconocer las señales tempranas de un brote, a no entrar en pánico y a tener un plan de acción. Un espacio seguro en casa, técnicas de respiración, herramientas para mitigar el dolor agudo. La idea es devolver una sensación de control que es psicológicamente vital. También se menciona que no evita temas difíciles. Se habla del papel de los cuidadores, del apoyo psicoterapéutico e incluso de temas tabú como el riesgo de suicidio. Sí, y creo que eso le da una gran credibilidad. No es un manual de pensamiento positivo vacío. Reconoce la dureza y la oscuridad que pueden acompañar al dolor crónico y lo aborda con respeto e información. Entiende que el bienestar no es solo físico, es profundamente psicoemocional. Claro, y que la familia es parte del ecosistema de sanación. Así es. Y para llevar todo esto a la práctica, de forma consistente, el sistema incluye una aplicación, 21 días de amor propio. ¿Cómo funciona? La aplicación es la herramienta para construir esos nuevos caminos neuronales de los que hablábamos. Es la puesta en práctica diaria de la neuroplasticidad. A través de rutinas guiadas, recordatorios y ejercicios sencillos, estimula al cerebro a crear patrones de bienestar. Pequeñas acciones consistentes. Exacto. No se trata de hacer cosas complicadas, sino de acciones que con el tiempo ayudan a reducir la neuroinflamación, a manejar mejor los síntomas y, al final, a recuperar funcionalidad. Es el entrenamiento diario para el cerebro. Entonces, si lo resumimos, el mensaje que se desprende de estas fuentes es doble. Por un lado, un mensaje de validación contundente. La fibromialgia no es invisible, sus huellas son profundas y están documentadas por la ciencia. Absolutamente. Y el segundo mensaje es de esperanza y empoderamiento. El conocimiento es poder. Entender la base neurobiológica de la enfermedad permite a los pacientes defenderse mejor. Y sistemas como el de María Victoria Ramos ofrecen un camino práctico, estructurado para usar ese conocimiento. Para quienes quieran profundizar, el sistema fibromialgia, manejo en casa, que incluye el ebook y el acceso a la app 21 días de amor propio, parece una herramienta muy completa. Según la fuente, también incluye consejos para cuidadores. El enlace estará fijado en el primer comentario o en la descripción de este canal. Además, la autora, María Victoria, es muy activa compartiendo información de valor y ejercicios prácticos en su blog y en redes sociales. Se la puede encontrar en Facebook o Instagram buscando @fibromialgia y transformación. Es una fuente constante de apoyo. Y si esta exploración les ha parecido útil, les pedimos que se suscriban a este canal, dejen un comentario y sobre todo que compartan esta información. Ayudar a visibilizar la realidad física de la fibromialgia es una tarea colectiva que de verdad puede cambiar vidas. Y para quedarnos pensando, esto plantea una pregunta importante.
Si el cerebro tiene la capacidad de aprender y desaprender algo tan fundamental como el dolor crónico a través de la neuroplasticidad, ¿qué otras realidades que consideramos fijas en nuestra salud y bienestar podrían ser en realidad patrones que tenemos el poder de reconfigurar? Una reflexión muy potente. Nos despedimos con una frase del libro de María Victoria que creo que resume perfectamente el espíritu de este análisis. El dolor habita en el cuerpo, pero la esperanza siempre elige quedarse en el alma.